Cordial saludo, estudiantes de grado noveno. Los saluda su docente de química, Leonardis Martínez Galvis. Aquí para continuar con nuestros videos tutoriales que sirvan para aclarar las dudas de los talleres de la semana 8, de la semana 9 y de la semana 10. Entonces, acordémonos que estamos en la santa presencia de Dios y adoremos su santo nombre. Bien. Entonces, como ustedes saben, quiero recordarles el propósito de la asignatura de primer trimestre. Ustedes saben que cada trimestre nosotros tenemos un propósito, pero en la semana también tenemos un propósito. Entonces, el tema de la semana número 8 es el número de oxidación. ¿Cuál es el propósito? Conocer las reglas que tiene la IUPAC para nombrar los óxidos mediante el uso de las nomenclaturas. Ese es el propósito. Bien, entonces vamos a recordar y quiero, pues, por lo menos, quiero que entiendan o que sepan qué es un número de oxidación. ¿Qué es el número de oxidación? Y la definición nos dice que es la carga aparente. El número de oxidación representa la carga que tiene un átomo cuando se combina con otro para formar una molécula. Entonces, es decir, la carga aparente que representa o tiene un átomo, ¿verdad? Y que esos números de oxidación, por lo general, los metales, todos los metales tienen números de oxidación positivo y los no metales tienen números de oxidación negativo, pero también pueden ser positivos. Bien, entonces, también podemos decir que de los números de oxidación podemos ver que los metales de los grupos 1, 2 y 3 tienen estados de oxidación que coinciden con el número del grupo. ¿Qué quiere decir eso? Que por ejemplo los elementos que son del grupo 1 de la tabla periódica, su número de oxidación es más 1. Que del grupo 2, como son metales, su número de oxidación es más 2. Y los del grupo 3, como su número su número de oxidación sería más 3. También podemos decir que los metales de los grupos 4, 5, 6 y 7 tienen varios números de oxidación, pero como mínimo van a representar o van a tener el número de oxidación de ese grupo. ¿Qué quiere decir eso? Por ejemplo, que si un elemento del grupo 4, es decir, por lo menos va a tener un número de oxidación que es 4 o más 4, ¿verdad? Porque es un metal y todos los metales tienen números de oxidación positivo. Que si está en el grupo 7, ¿qué quiere decir? Que su número de oxidación como mínimo, el uno que vaya a tener es el más 7, ¿verdad? Porque aparece en ese grupo. ¿Sí? Y por último, para decir, hablando acá de los elementos que van de los grupos de los elementos que van del 14 al 17, podemos decir entonces que para eso, saber más o menos cuál es el número mínimo, por lo menos 1, para conocer un número, tenemos que restarle a ese grupo, al elemento de ese grupo, 18. ¿Qué quiere decir eso? Que por lo menos, si el elemento está en el grupo 17, le vamos a restar 18. Entonces queda 17 menos 18, su número de oxidación sería menos 1. Y recuerden, los números de oxidación por lo general allá se encuentran los no metales. Y los no metales tienen números de oxidación negativo. Bien, entonces hay normas para calcular el número de oxidación. ¿Sí? Hay normas para calcular el número de oxidación. Por lo menos, la primera norma o la primera regla dice: el número de oxidación de cualquier elemento en estado libre, es decir, no combinado, que no se una con otro, siempre va a ser ¿qué? 0. Es decir, ¿a dónde el número de oxidación de estos compuestos en esta ecuación química, donde va a ser el número de oxidación 0? Es decir, cuando el elemento se encuentra solo, no se encuentra combinado con ningún otro. Por lo general, aquí vemos el zinc, ZN, no está unido con ningún otro elemento, ¿verdad? ¿Qué quiere decir? Que su número de oxidación aquí va a ser 0. Pero igual para el hidrógeno también, porque el hidrógeno no está unido con ningún otro elemento acá. Es decir, que su número de oxidación también es 0. Esa es la primera regla, que cuando un número de oxidación con otro elemento no están unidos, su número de oxidación es 0. Segunda regla: un compuesto siempre está formado por unos elementos que actúan con números de oxidación positivo y números de oxidación negativo. Siempre en todo compuesto va a haber números de oxidación positivo y números de oxidación negativo. Aquí puse el caso del cloruro de sodio, Na, que se une con el cloro. Entonces en el Na tiene la carga positiva y el cloro la carga negativa. Dice la tercera regla: al escribir la fórmula del compuesto se coloca siempre o se coloca primero el o los elementos que actúen con números de oxidación positivo.
como tenemos aquí el caso, el elemento que actúa con número de oxidación positivo es el sodio, por eso colocamos el sodio de primero acá. Siempre se coloca el número de oxidación positivo. Bien, cuarta regla es: en todo compuesto la suma algebraica de los números de oxidación de sus elementos multiplicado por los subíndices correspondientes de los mismos debe ser igual a 0. ¿Qué quiere decir eso? Que en toda carga de compuesto, la carga siempre debe ser 0. Siempre debe ser 0. Y entonces, ¿qué quiere decir eso? Que al multiplicar el número de oxidación con el subíndice y la sumatoria de estos, la carga tiene que ser 0. Entonces, si ustedes se van a la tabla periódica, ven que el número de oxidación del oxígeno es menos 2. Menos 2 por 3 daría ¿cuánto? Menos 6. Y el del aluminio es 3. Perdón. El del aluminio es 3. 3 por 2, 6. Entonces si yo digo 6, 3 por 2, 6. Y menos 2 por 3, menos 6. 6 menos 6, la carga sería 0. Esa es la cuarta regla. Y la quinta dice: todos los subíndices de una fórmula son múltiplos de un mismo número. Se pueden dividir entre este número, obteniendo así la fórmula simplificada del compuesto. ¿Qué quiere decir? Aquí vemos una fórmula H2N2 o 6. Pero ¿qué puede ser? Que estos son múltiplos de un número. ¿De cuál? Del 2, ¿verdad? Entonces eso se puede simplificar. Mitad de 2, 1. Por eso pongo H solamente, porque el 1 se omite. Mitad de 2, 1, ¿verdad? Por eso coloco 1 en la N. Y mitad de 6 sería 3. Entonces la fórmula equivocada sería esta, pero la correcta sería HNO3. Bien, entonces, para evaluar esta actividad, entonces les tengo varios punticos en la actividad 1. Primero, ¿qué van a buscar? Completa la siguiente tabla buscando los datos en la tabla periódica. Ustedes van a buscar su número de oxidación o los números de oxidación, porque hay elementos que tienen más de un número de oxidación. Entonces aquí vemos, eso es lo que van a buscar y colocan el número o los números de oxidación al frente de cada elemento. Y calcular el número de oxidación de cada elemento en los siguientes compuestos. Esa es la primera, esa es la segunda actividad que podemos encontrar en el primer tema de la semana número 8. Entonces, ¿cómo calculamos? Calcular el número de oxidación de cada elemento en los siguientes compuestos. ¿Cómo lo podemos calcular? Por medio de este ejemplo que yo les hice aquí. Es similar a este ejemplo que le coloqué allí. Así podemos buscar el número de oxidación de cada elemento. Bien, para más información también podemos, otra aquí, también este es similar al punto 2, pero ya aquí yo les doy las opciones de respuesta y ustedes van solamente a calcular para ver cuál será la respuesta correcta. Bien, eso sería por el momento lo de la primera actividad. Entonces la de la segunda actividad, que es la función de los óxidos, se los voy a explicar en el siguiente video. Muchas gracias.